En un instante casi imposible de imaginar desde el presente, la historia de la humanidad comienza no con grandes civilizaciones ni con registros escritos, sino con una fragilidad extrema en la que nuestra especie dependía de condiciones que hoy consideraríamos imposibles de sobrevivir. No había seguridad, no había estructuras estables y mucho menos garantía de continuidad. Sin embargo, la ciencia moderna ha encontrado indicios que sugieren que la humanidad pudo haber pasado por momentos en los que su supervivencia estuvo peligrosamente cerca del límite absoluto, donde cada pequeño grupo humano representaba una parte crítica del futuro de toda la especie. Desde la genética evolutiva, uno de los conceptos más importantes para entender esta historia es el cuello de botella poblacional, un fenómeno en el que una especie reduce drásticamente su número de individuos reproductivos durante un periodo prolongado. En el caso humano, algunos estudios basados en análisis del ADN comparativo sugieren que nuestra población ancestral pudo haber experimentado una reducción significativa hace cientos de miles de años, dejando una huella profunda en la diversidad genética que compartimos hoy todos los seres humanos sin excepción. A lo largo de ese pasado remoto, el planeta no ofrecía estabilidad alguna. Las condiciones climáticas cambiaban de forma constante, alternando periodos de frío extremo con fases más cálidas que transformaban completamente los ecosistemas. En ese entorno, los primeros homínidos no eran dominadores del mundo natural, sino pequeños grupos que sobrevivían adaptándose a un medio hostil, donde el acceso a recursos básicos como agua, alimento y refugio determinaba directamente la continuidad o desaparición de una línea genética. En este contexto de inestabilidad permanente, la evolución humana no siguió un camino lineal ni ordenado, sino un proceso irregular marcado por expansiones, contracciones y posibles colapsos poblacionales. Estas fluctuaciones, aunque invisibles en el registro fósil directo, dejan señales indirectas en la estructura genética moderna, indicando que la diversidad humana actual es el resultado de múltiples cuellos de botella acumulados a lo largo del tiempo evolutivo. Mientras la ciencia avanza en el estudio del genoma humano, se ha descubierto algo particularmente llamativo, la enorme similitud genética entre todos los seres humanos actuales. Esta uniformidad no es común en especies con grandes poblaciones estables, lo que sugiere que en algún punto del pasado nuestra especie pudo haber pasado por un periodo en el que el número de individuos era lo suficientemente bajo como para reducir de manera significativa la variación genética global. Y en medio de toda esta evidencia científica aparece una pregunta que sigue sin una respuesta definitiva: si realmente la humanidad atravesó uno o varios eventos de reducción poblacional extrema, ¿qué tipo de condiciones pudieron llevarnos a ese borde de la desaparición sin extinguirnos por completo? La respuesta no está en un solo evento, sino en la combinación de factores ambientales, biológicos y evolutivos que poco a poco fueron moldeando la fragilidad y la resistencia de nuestra especie. Si retrocedemos en el tiempo lo suficiente, el planeta Tierra se presenta como un escenario dinámico donde los cambios ambientales no eran excepciones, sino la norma constante que definía la supervivencia de todas las especies. En ese mundo antiguo, los homínidos no vivían en equilibrio con la naturaleza, sino en una relación de dependencia extrema, donde cualquier alteración climática podía desencadenar migraciones forzadas o la desaparición completa de grupos enteros sin dejar rastros visibles en el registro fósil. Desde el punto de vista de la genética poblacional, uno de los elementos más importantes para comprender este pasado es el concepto de diversidad genética, que actúa como una especie de reserva biológica que permite a las especies adaptarse a cambios ambientales. Cuando esa diversidad disminuye, la capacidad de respuesta frente a enfermedades, cambios de clima o escasez de recursos se reduce drásticamente, aumentando el riesgo de colapso poblacional incluso sin eventos catastróficos visibles. A medida que los investigadores analizan el ADN humano moderno, se observa un patrón consistente que sugiere que nuestra especie pasó por periodos donde esa diversidad fue notablemente baja. Esto no implica necesariamente un único evento de extinción parcial, sino más bien una serie de reducciones acumulativas a lo largo de cientos de miles de años, donde pequeñas poblaciones sobrevivientes fueron reconstruyendo lentamente la base genética de la humanidad actual. En paralelo a estas evidencias genéticas, los estudios paleoclimáticos muestran un mundo sometido a oscilaciones climáticas extremas durante el Pleistoceno temprano, donde los ciclos de glaciación y calentamiento alteraban profundamente la distribución de fauna y flora. Estas variaciones no solo cambiaban el paisaje, sino también la disponibilidad de recursos esenciales para la supervivencia humana, obligando a los grupos a desplazarse constantemente o a competir por territorios cada vez más limitados.
Desde una perspectiva evolutiva, estos desplazamientos constantes habrían tenido un efecto profundo en la estructura social de los grupos humanos primitivos, ya que las poblaciones pequeñas y aisladas tienden a desarrollar sistemas de cooperación más intensos para sobrevivir. En estos contextos, cada individuo no era simplemente parte del grupo, sino un componente esencial cuya pérdida podía afectar directamente la continuidad genética del conjunto. En este escenario, la deriva genética se convierte en un factor clave para entender cómo se formó la diversidad humana actual, ya que en poblaciones reducidas los cambios genéticos aleatorios pueden volverse dominantes con mayor rapidez. Esto significa que muchos de los rasgos que hoy vemos en la humanidad podrían no haber surgido por ventaja adaptativa directa, sino por procesos aleatorios amplificados en poblaciones pequeñas y aisladas. A lo largo de este periodo evolutivo, los grupos humanos probablemente experimentaron repetidos ciclos de expansión y contracción poblacional, donde periodos de crecimiento eran seguidos por crisis ambientales que reducían nuevamente el tamaño de las comunidades. Este patrón repetitivo habría dejado una huella acumulativa en el ADN, contribuyendo a la homogeneidad genética que caracteriza a la especie humana moderna. Mientras tanto, la competencia con otros homínidos también pudo haber jugado un papel importante en la dinámica poblacional de la época. Aunque la evidencia fósil no siempre permite reconstruir con precisión estas interacciones, es probable que diferentes especies de homínidos coexistieran en algunos periodos, compitiendo por recursos similares en ecosistemas limitados, lo que habría añadido presión adicional a la supervivencia de las poblaciones más vulnerables. En ese contexto, la capacidad de adaptación conductual se vuelve tan importante como la adaptación biológica, ya que los grupos que lograban modificar sus estrategias de alimentación, movilidad o cooperación tenían mayores probabilidades de sobrevivir en entornos cambiantes. Esta flexibilidad habría sido uno de los factores clave que permitió a la línea evolutiva humana persistir a través de condiciones extremadamente inestables. Desde el punto de vista de la neuroevolución, algunos investigadores sugieren que estos entornos de alta presión selectiva pudieron favorecer el desarrollo progresivo de capacidades cognitivas más complejas, como la planificación a corto plazo, la memoria social y la toma de decisiones en grupo. Estas habilidades no aparecieron de forma repentina, sino como resultado de miles de generaciones enfrentando condiciones impredecibles. A medida que se integran los datos genéticos con los modelos climáticos, surge una imagen cada vez más coherente de un pasado donde la supervivencia humana dependía de una combinación de factores extremadamente frágiles. No existía una única estrategia de éxito, sino múltiples intentos de adaptación que a menudo fracasaban, dejando solo unas pocas líneas genéticas que lograban persistir a lo largo del tiempo. En este punto de la reconstrucción científica, la baja variabilidad genética observada en humanos modernos se interpreta como una señal indirecta de esos cuellos de botella repetidos, donde la población efectiva pudo haber sido mucho menor de lo que se pensaba inicialmente. Esta interpretación sigue siendo objeto de debate, pero cada nuevo análisis genómico aporta piezas adicionales a este complejo rompecabezas evolutivo. Mientras tanto, el registro fósil continúa mostrando una historia fragmentada, con periodos en los que la presencia humana parece disminuir en ciertas regiones, lo que podría estar relacionado con migraciones masivas o colapsos locales de población. Estas ausencias no siempre significan extinción total, pero sí sugieren una dinámica poblacional mucho más inestable de lo que se asumía en modelos anteriores. Desde una perspectiva ecológica, estos cambios constantes habrían obligado a los grupos humanos a desarrollar una relación extremadamente sensible con su entorno, donde la observación del clima, el comportamiento animal y la disponibilidad de recursos se volvía esencial para la supervivencia diaria. Esta dependencia habría moldeado profundamente la forma en que nuestros antepasados interpretaban el mundo natural. En este marco evolutivo, cada pequeño avance en herramientas, cooperación o comunicación habría tenido un impacto desproporcionado en la supervivencia del grupo, ya que incluso mejoras mínimas podían marcar la diferencia entre la continuidad o la desaparición. Esta acumulación lenta de innovaciones es uno de los pilares fundamentales del desarrollo humano. Finalmente, al integrar todos estos elementos, clima inestable, poblaciones pequeñas, deriva genética, competencia entre homínidos y adaptación cognitiva, lo que emerge es una imagen de la humanidad primitiva como una especie que no avanzó de forma lineal, sino que sobrevivió a través de múltiples crisis que redujeron repetidamente su diversidad genética, dejando una huella profunda en el ADN que todavía hoy forma parte de cada ser humano vivo. Cuando se observa la historia evolutiva humana desde una escala temporal más amplia, lo que aparece no es una trayectoria estable ni predecible,
sino una sucesión de presiones ambientales que obligaban constantemente a las poblaciones a reorganizarse o desaparecer. En ese contexto, la supervivencia no dependía de un solo factor dominante, sino de una combinación extremadamente frágil entre disponibilidad de recursos, movilidad territorial y la capacidad de los grupos para mantener cohesión social en entornos hostiles. Desde el análisis de la genética comparada, uno de los aspectos más reveladores es que muchos segmentos del ADN humano muestran patrones compatibles con reducciones poblacionales antiguas, donde la variabilidad genética disminuye de forma notable antes de volver a expandirse en periodos posteriores. Estos ciclos no son visibles directamente en fósiles, pero sí dejan señales estadísticas en la distribución de variantes genéticas entre poblaciones actuales. A medida que se refinan los modelos de simulación evolutiva, los científicos han descubierto que incluso reducciones relativamente moderadas en el tamaño efectivo de población pueden tener efectos acumulativos muy profundos a lo largo de miles de generaciones. Esto significa que no se necesita un único evento catastrófico para producir un cuello de botella genético, sino que múltiples periodos de estrés poblacional pueden generar el mismo resultado a largo plazo. En paralelo, la reconstrucción del clima del Pleistoceno temprano muestra que la Tierra experimentaba transiciones rápidas entre estados climáticos extremos, lo que afectaba directamente la distribución de ecosistemas enteros. Estas transiciones no solo modificaban la temperatura, sino también la presencia de animales migratorios, la vegetación disponible y la estabilidad de los entornos donde los homínidos podían sobrevivir. Desde una perspectiva ecológica, esta inestabilidad habría forzado a los grupos humanos a depender de estrategias de supervivencia altamente flexibles, donde la caza oportunista, la recolección estacional y la movilidad constante eran esenciales para evitar el colapso. En estas condiciones, la adaptación cultural comenzaba a tener un peso cada vez más importante en la supervivencia, incluso antes del desarrollo del lenguaje complejo. En el ámbito de la evolución cognitiva, algunos modelos sugieren que la presión ambiental pudo haber favorecido el aumento progresivo de la cooperación social como mecanismo de supervivencia. En poblaciones pequeñas, la supervivencia individual estaba directamente ligada al éxito del grupo, lo que habría reforzado conductas de apoyo mutuo, comunicación no verbal y coordinación en actividades esenciales como la caza. A lo largo de estos procesos, la estructura genética de las poblaciones humanas habría estado sujeta a un fuerte efecto de deriva genética, donde los cambios aleatorios en frecuencias genéticas podían convertirse en rasgos dominantes sin necesidad de una ventaja adaptativa clara. Este fenómeno es especialmente potente en poblaciones reducidas y aisladas, donde el azar tiene un impacto mucho mayor que la selección natural directa. En este contexto evolutivo, también es importante considerar la posibilidad de que diferentes grupos humanos estuvieran parcialmente aislados entre sí durante largos periodos, lo que habría limitado el flujo genético entre regiones. Este aislamiento geográfico, combinado con cambios climáticos constantes, habría creado una red fragmentada de poblaciones pequeñas con conexiones intermitentes. Desde otra línea de evidencia, los estudios sobre diversidad genética global muestran que los seres humanos presentan una variabilidad relativamente baja en comparación con otras especies de mamíferos de tamaño poblacional similar. Esta característica ha sido interpretada como una señal indirecta de eventos históricos donde la población efectiva se redujo significativamente antes de volver a expandirse. En ciertos análisis comparativos entre genomas modernos y antiguos, aparecen segmentos que indican contactos entre poblaciones que habían seguido trayectorias evolutivas distintas durante miles de años. Estos encuentros no solo enriquecieron la diversidad genética, sino que también reorganizaron estructuras biológicas ya establecidas, generando combinaciones que no habrían surgido en aislamiento completo. Los registros paleoclimáticos de alta resolución muestran que algunos cambios ambientales ocurrieron con una rapidez suficiente como para alterar profundamente la distribución de especies en escalas de tiempo extremadamente cortas. Este tipo de inestabilidad provocaba desplazamientos masivos de fauna, lo que obligaba a los grupos humanos a redefinir constantemente sus estrategias de subsistencia. En zonas donde el entorno se fragmentaba en microclimas contrastantes, la supervivencia dependía de la capacidad de los grupos para alternar entre distintos recursos según la estación o incluso según ciclos más cortos. Esa variabilidad forzó una adaptación constante que no permitía la especialización rígida en un único tipo de entorno. El estudio de restos materiales en distintos continentes revela que ciertas tecnologías aparecieron de forma independiente en regiones separadas por grandes distancias. Este fenómeno indica que la innovación no siempre requiere transmisión directa, sino que puede emerger como respuesta convergente a presiones ambientales similares.
Al observar la organización interna de poblaciones humanas antiguas, se detecta que la estructura social probablemente estaba compuesta por unidades pequeñas interconectadas de forma inestable. Estas unidades podían fusionarse o separarse dependiendo de factores como la disponibilidad de recursos o la presión de otros grupos cercanos. La variabilidad en la densidad poblacional habría influido directamente en la forma en que se transmitía el conocimiento práctico. En contextos donde los grupos se dispersaban con frecuencia, la pérdida de información acumulada era más probable, lo que obligaba a reconstruir técnicas y estrategias de supervivencia repetidamente. Investigaciones sobre la regulación epigenética sugieren que el entorno tenía un impacto significativo en la expresión genética sin necesidad de alterar la secuencia del ADN. Esto implica que las condiciones de vida podían modificar temporalmente la forma en que ciertos rasgos biológicos se manifestaban en cada generación. La interacción entre presión ambiental y desarrollo biológico pudo haber generado respuestas adaptativas rápidas que no dependían exclusivamente de mutaciones acumuladas, sino de ajustes dinámicos en la activación genética según las condiciones externas. En contextos de baja densidad poblacional, incluso pequeñas diferencias en la tasa de reproducción entre grupos podían alterar significativamente la composición genética futura. Este efecto amplificado del azar reproductivo contribuye a explicar la homogeneidad observada en la especie humana actual. Las evidencias arqueológicas de migraciones sucesivas muestran que algunas regiones fueron ocupadas repetidamente tras largos periodos de abandono. Este patrón sugiere que la ocupación del territorio no seguía una lógica de asentamiento permanente, sino ciclos de ocupación interrumpidos por fases de ausencia total. Modelos recientes de dinámica poblacional indican que las conexiones entre grupos humanos funcionaban como redes temporales, donde la intensidad del intercambio genético dependía de factores externos impredecibles. Estas redes no eran estables, sino altamente sensibles a cambios ambientales y sociales. La comparación entre distintas especies del género Homo revela que la evolución humana no fue un proceso lineal, sino una coexistencia de múltiples ramas que se desarrollaron simultáneamente bajo condiciones variables. Algunas de estas ramas desaparecieron sin dejar descendencia directa, mientras otras contribuyeron parcialmente al genoma moderno. El análisis de variabilidad genética entre poblaciones actuales indica que ciertos linajes tienen una distribución más amplia de lo esperado en relación con su antigüedad estimada. Esto puede interpretarse como resultado de expansiones rápidas tras periodos de reducción poblacional. En términos de dinámica evolutiva, la capacidad de recuperación tras crisis demográficas parece haber sido un factor determinante en la persistencia de la especie humana. No fue la estabilidad lo que definió la supervivencia, sino la habilidad de reorganizarse tras cada interrupción. Las simulaciones de evolución a largo plazo muestran que incluso sistemas biológicos complejos pueden experimentar pérdidas significativas de diversidad sin colapsar completamente, siempre que exista algún grado de reconexión entre subpoblaciones en momentos posteriores. La combinación de todos estos elementos apunta hacia una historia evolutiva donde la continuidad humana no depende de una trayectoria constante, sino de múltiples reinicios parciales que reconstruyeron repetidamente la base genética de la especie en condiciones cambiantes. La reconstrucción más reciente de modelos evolutivos sugiere que la historia humana estuvo atravesada por cambios demográficos tan frecuentes que cada generación heredaba un contexto biológico ligeramente distinto al anterior. Esta inestabilidad acumulativa habría impedido la fijación prolongada de patrones genéticos amplios, favoreciendo una evolución marcada por reajustes constantes en lugar de estabilidad prolongada. Evidencias obtenidas mediante simulaciones de flujo génico apuntan a que pequeñas interrupciones en la conectividad entre grupos podían provocar efectos desproporcionados en la diversidad heredada. Cuando esas interrupciones se extendían durante suficientes generaciones, la estructura genética resultante tendía a simplificarse incluso sin reducciones drásticas visibles en el número total de individuos. El análisis de formaciones geológicas asociadas a antiguos asentamientos humanos indica que ciertos territorios funcionaron como zonas de alta oscilación ecológica, donde los recursos disponibles cambiaban de forma tan irregular que obligaban a abandonos recurrentes. Estos ciclos de ocupación y vacío generaban una dinámica poblacional extremadamente volátil. Restos tecnológicos hallados en diferentes capas estratigráficas muestran que el conocimiento material no avanzaba de forma acumulativa uniforme, sino que experimentaba rupturas abruptas seguidas de reinvenciones independientes. En algunos casos, herramientas similares reaparecen miles de años después sin una continuidad directa aparente. El comportamiento de especies contemporáneas con estructuras sociales complejas permite inferir que la cooperación intensiva suele surgir en contextos de presión ambiental elevada.
Aplicado a humanos primitivos, esto sugiere que la cohesión grupal no fue una opción cultural, sino una necesidad estructural para evitar la disolución de pequeñas poblaciones aisladas. Secuencias genómicas completas revelan que ciertos fragmentos del ADN humano tienen tiempos de divergencia muy distintos entre sí, lo que solo puede explicarse mediante una historia poblacional fragmentada con múltiples puntos de mezcla irregular. Esta heterogeneidad interna contradice cualquier modelo de expansión lineal continua. Patrones climáticos reconstruidos a partir de núcleos de hielo muestran transiciones abruptas entre estados ambientales estables e inestables, donde periodos relativamente favorables eran interrumpidos por fases de estrés ecológico intenso. Estas transiciones afectaban directamente la capacidad de los ecosistemas para sostener poblaciones humanas estables. Estructuras de asentamiento descubiertas en distintas regiones evidencian que la movilidad humana no seguía rutas fijas, sino trayectorias altamente variables influenciadas por cambios ambientales locales. Esta movilidad constante habría limitado la formación de grandes concentraciones poblacionales estables. Registros comparativos entre diferentes especies de homínidos sugieren que la coexistencia entre linajes no fue marginal, sino un fenómeno recurrente durante largos periodos. Esa coexistencia implicaba competencia directa por nichos ecológicos similares, aumentando la presión selectiva sobre poblaciones vulnerables. Modelos de genética cuantitativa indican que incluso reducciones moderadas en la diversidad reproductiva pueden generar efectos acumulativos irreversibles en escalas de tiempo extensas. Estos efectos no dependen de eventos catastróficos, sino de la repetición constante de pequeñas fluctuaciones demográficas. Distribuciones actuales de variantes genéticas raras muestran patrones que solo pueden explicarse si distintas regiones del mundo experimentaron historias demográficas parcialmente independientes durante largos periodos. Esto refuerza la idea de una evolución humana fragmentada en múltiples refugios temporales. Estructuras sociales inferidas a partir de evidencia arqueológica sugieren que la transmisión del conocimiento dependía de nodos específicos dentro de cada grupo, lo que hacía que la pérdida de ciertos individuos pudiera provocar discontinuidades culturales significativas. Modelos de interacción ecológica indican que los humanos primitivos no ocupaban un nicho fijo dentro del ecosistema, sino que funcionaban como una especie oportunista altamente adaptable, capaz de cambiar estrategias de subsistencia según la disponibilidad inmediata del entorno. Reconstrucciones basadas en ADN antiguo muestran que algunas poblaciones humanas experimentaron expansiones rápidas seguidas de colapsos parciales que alteraron completamente la distribución genética regional. Estos ciclos no dejaron registros fósiles completos, pero sí huellas estadísticas en la genética moderna. Análisis de diversidad funcional en genes humanos modernos sugiere que la selección natural operó en contextos cambiantes donde las ventajas adaptativas eran temporales y dependientes del entorno específico de cada población en cada momento histórico. Comparaciones entre regiones geográficas indican que la conectividad genética no fue homogénea, sino intermitente, con periodos de aislamiento prolongados seguidos por fases de mezcla intensa. Esta dinámica creó una estructura genética en forma de capas superpuestas. Integrando todos estos elementos surge un modelo evolutivo donde la continuidad de la especie humana no depende de estabilidad prolongada, sino de una capacidad repetida de reorganización tras ciclos de fragmentación, donde cada reconstrucción genética se apoyó en fragmentos sobrevivientes de sistemas poblacionales previamente colapsados. Cuando se amplía el enfoque hacia modelos de conectividad poblacional, aparece una dinámica donde la interacción entre grupos humanos dependía más de la oportunidad que de la continuidad territorial. Las rutas de contacto no seguían trayectorias fijas, sino que se activaban de forma esporádica cuando coincidían condiciones ambientales favorables en distintos puntos del espacio. Entre los registros menos evidentes del pasado humano, destacan señales indirectas en la distribución desigual de innovaciones culturales, lo que indica que ciertos avances no se difundieron de manera uniforme, sino que quedaron confinados a regiones específicas durante largos periodos antes de reaparecer en otros contextos. Sobre el comportamiento adaptativo de los grupos primitivos, se observa que la toma de decisiones colectiva probablemente estaba condicionada por la incertidumbre extrema del entorno, lo que obligaba a priorizar estrategias inmediatas sobre planes a largo plazo, modificando profundamente la estructura social interna. En capas sedimentarias asociadas a ocupaciones humanas antiguas, se identifican interrupciones prolongadas en la presencia de actividad, lo que sugiere que algunos territorios fueron abandonados no por falta de recursos permanente, sino por variaciones temporales en su habitabilidad.
detrás de la aparente simplicidad de ciertos restos líticos tempranos, se esconde una diversidad funcional que solo puede explicarse si diferentes grupos desarrollaron soluciones técnicas independientes ante problemas similares, sin necesidad de contacto directo entre ellos. El estudio de la variación genética funcional revela que algunos genes humanos presentan patrones de conservación inusuales, lo que indica que ciertos rasgos fueron sometidos a presiones selectivas fluctuantes más que constantes a lo largo del tiempo evolutivo. En contextos de baja densidad poblacional, la transmisión del conocimiento dependía fuertemente de la estabilidad interpersonal dentro del grupo, lo que hacía que la pérdida de individuos clave tuviera consecuencias desproporcionadas en la continuidad cultural. Observaciones derivadas de la comparación entre linajes humanos antiguos sugieren que la divergencia genética entre poblaciones no siempre fue irreversible, ya que en múltiples ocasiones se produjeron reconexiones que mezclaron trayectorias evolutivas previamente separadas. La distribución actual de ciertas variantes genéticas raras apunta hacia eventos de expansión localizada que no alcanzaron una escala global inmediata, sino que se propagaron progresivamente a través de redes de interacción limitadas. Modelos ecológicos aplicados a especies altamente móviles indican que la supervivencia en entornos variables favorece estructuras sociales flexibles, donde los roles individuales pueden cambiar rápidamente según las necesidades del grupo. Evidencias derivadas de la arqueología comparada muestran que algunas regiones del mundo funcionaron como puntos de convergencia intermitente, donde diferentes grupos humanos coincidían temporalmente antes de dispersarse nuevamente hacia otros territorios. La reconstrucción estadística de linajes genéticos sugiere que gran parte de la diversidad actual proviene de procesos acumulativos de mezcla parcial, donde ningún grupo por sí solo representa una línea evolutiva completa e independiente. Dentro de los patrones de innovación tecnológica antigua, se identifican fases de estancamiento seguidas por explosiones creativas breves, lo que indica que el progreso cultural estuvo estrechamente ligado a la densidad y estabilidad de interacción entre individuos. Desde una perspectiva de dinámica evolutiva, los sistemas poblacionales humanos parecen haber funcionado como redes altamente sensibles, donde pequeños cambios en conectividad podían alterar de forma significativa la trayectoria genética futura. En ciertos análisis de restos fósiles, la discontinuidad espacial en la aparición de homínidos sugiere que la ocupación humana estaba más relacionada con ventanas temporales de oportunidad ecológica que con una expansión territorial sostenida. El comportamiento colectivo en entornos de alta incertidumbre habría impulsado mecanismos de coordinación cada vez más sofisticados, donde la anticipación de acciones ajenas se volvía un elemento central para la supervivencia del grupo. Al integrar estos distintos niveles de evidencia, se configura una visión donde la historia humana se entiende como una red de trayectorias fragmentadas que solo adquieren coherencia al observarse en conjunto, revelando una evolución basada en reorganización constante más que en continuidad lineal. El estudio de la organización espacial de los asentamientos antiguos sugiere que la distribución humana en el territorio respondía más a pulsos de concentración temporal que a ocupaciones estables, lo que generaba configuraciones poblacionales que aparecían y desaparecían en función de condiciones locales extremadamente variables. Registros tecnológicos provenientes de distintas regiones muestran que la aparición de herramientas complejas no siguió una progresión uniforme, sino que surgió en múltiples puntos del planeta de manera parcialmente independiente, como si la innovación respondiera a necesidades recurrentes más que a una transmisión centralizada. Dentro de la evolución del comportamiento social temprano, la interacción entre individuos parece haber estado fuertemente modulada por la incertidumbre constante, lo que habría favorecido estructuras de cooperación altamente flexibles capaces de reorganizarse rápidamente ante cambios inesperados. Capas arqueológicas interrumpidas por largos vacíos de actividad indican que ciertos territorios fueron abandonados repetidamente sin señales de destrucción violenta, lo que apunta a desplazamientos graduales motivados por transformaciones graduales en la disponibilidad de recursos. Fragmentos de cultura material hallados en diferentes continentes presentan similitudes funcionales sorprendentes, lo que sugiere que la creatividad tecnológica pudo emerger de forma convergente en distintas poblaciones sometidas a desafíos equivalentes. El análisis de patrones de herencia en poblaciones humanas modernas revela que la transmisión de ciertos rasgos no siempre sigue una lógica uniforme, sino que está influenciada por fluctuaciones históricas en la estructura de apareamiento y en la conectividad entre grupos. Evidencias provenientes de estudios de movilidad antigua indican que los desplazamientos humanos no obedecían a rutas fijas, sino a decisiones adaptativas tomadas en función de señales ambientales cambiantes que determinaban la viabilidad de cada región en distintos momentos.
Reconstrucciones de interacción entre especies del género Homo muestran escenarios donde distintas formas humanas coexistieron sin un dominio claro de una sola, generando sistemas ecológicos complejos con competencia y coexistencia simultánea. El registro de herramientas asociadas a distintos linajes humanos refleja una diversidad técnica que no siempre coincide con diferencias biológicas, lo que sugiere intercambios culturales ocasionales incluso entre grupos separados evolutivamente. Modelos de dinámica social en poblaciones pequeñas indican que la estabilidad del conocimiento dependía de la redundancia en la transmisión, ya que la pérdida de pocos individuos podía alterar de forma significativa la continuidad cultural. Análisis de variación regional en el ADN humano moderno muestran que la distribución de ciertos rasgos no sigue gradientes simples, sino patrones irregulares que reflejan historias locales distintas antes de su integración global. Estructuras de asentamiento detectadas en zonas de alta variabilidad ambiental sugieren que la ocupación humana estaba altamente condicionada por ciclos de disponibilidad de recursos que obligaban a reorganizaciones frecuentes del espacio habitado. Comparaciones entre ecosistemas antiguos y modernos indican que los humanos ocuparon nichos ecológicos cambiantes, adaptándose no a un único tipo de entorno, sino a una diversidad de condiciones que exigían respuestas comportamentales distintas. El estudio de restos fósiles fragmentados revela que la presencia humana en determinadas regiones fue episódica, con intervalos largos sin evidencia de actividad, lo que sugiere patrones de retorno más que ocupación continua. Simulaciones de interacción entre grupos humanos antiguos muestran que la estabilidad de las redes sociales dependía de la frecuencia de contacto entre nodos poblacionales, donde la reducción de conexiones podía provocar reorganizaciones completas del sistema. Observaciones derivadas de la genética funcional indican que ciertos mecanismos biológicos humanos están optimizados para responder a cambios rápidos en el entorno, lo que sugiere una adaptación profunda a la variabilidad más que a la estabilidad. Integrando estas líneas de evidencia, aparece una imagen donde la historia humana se construye a partir de reorganizaciones sucesivas de poblaciones, innovaciones dispersas y redes sociales altamente dinámicas que nunca alcanzaron un estado fijo, sino que evolucionaron constantemente en respuesta a condiciones cambiantes. Un rasgo fundamental que emerge al analizar sistemas humanos antiguos es la forma en que la información se propagaba de manera desigual, creando zonas donde ciertos conocimientos se acumulaban con rapidez mientras otras regiones permanecían prácticamente desconectadas de esos avances durante largos intervalos. Estructuras de interacción indirecta entre grupos humanos primitivos apuntan a la existencia de contactos ocasionales que no implicaban convivencia continua, sino encuentros esporádicos en puntos específicos del paisaje que funcionaban como espacios de intercambio limitado. Diversos estudios sobre comportamiento colectivo en especies sociales sugieren que la estabilidad de un grupo no depende únicamente del tamaño, sino de la densidad de interacciones internas, lo que en contextos humanos primitivos habría sido un factor crítico para la cohesión funcional. Materiales arqueológicos encontrados en regiones aisladas muestran una repetición de soluciones técnicas similares sin evidencia clara de difusión directa, lo que indica que ciertos problemas ambientales generaban respuestas conductuales previsibles en poblaciones independientes. Mapas reconstruidos de movilidad antigua revelan trayectorias que no siguen rutas lineales, sino patrones circulares o estacionales que reflejan una relación dinámica con el entorno más que un desplazamiento continuo hacia territorios nuevos. Procesos de transmisión cultural en entornos de baja conectividad muestran una tendencia a la simplificación progresiva del conocimiento cuando los grupos permanecen aislados durante generaciones, reduciendo la complejidad tecnológica acumulada. Observaciones derivadas de la genética comparada entre poblaciones humanas actuales indican que algunas regiones del genoma presentan señales de reorganización frecuente, lo que sugiere una historia de mezclas repetidas entre grupos parcialmente divergentes. Estructuras de refugio ecológico identificadas en reconstrucciones paleogeográficas habrían permitido la persistencia de poblaciones humanas en espacios reducidos donde las condiciones ambientales eran relativamente estables en comparación con regiones circundantes. Dinámicas de competencia entre especies humanas antiguas probablemente generaron escenarios donde la coexistencia no implicaba equilibrio, sino fluctuaciones constantes en la dominancia regional de distintos grupos. Restos tecnológicos asociados a diferentes periodos muestran discontinuidades en la complejidad de fabricación, lo que sugiere que el desarrollo técnico no fue acumulativo lineal, sino sujeto a pérdidas y reconstrucciones recurrentes. Patrones de distribución de asentamientos en áreas continentales amplias indican que la ocupación humana estaba concentrada en nodos específicos conectados de forma irregular, más que en una expansión homogénea del territorio.
Modelos de interacción entre grupos pequeños muestran que la cohesión interna se fortalece cuando la incertidumbre externa aumenta, lo que habría intensificado los vínculos sociales en contextos de alta inestabilidad ambiental. Análisis de estructuras biológicas humanas relacionadas con la adaptación al entorno sugieren una notable plasticidad fisiológica que permite ajustes rápidos frente a variaciones externas sin necesidad de cambios genéticos inmediatos. Evidencias derivadas de la comparación entre regiones geográficas muestran que la innovación cultural no se distribuye de forma uniforme, sino que aparece concentrada en focos que cambian con el tiempo según condiciones locales específicas. Fragmentos de evidencia fósil indican que la ocupación de ciertas áreas fue repetida en múltiples periodos separados por largos intervalos, lo que sugiere una dinámica de retorno más que de colonización permanente. Modelos de complejidad aplicada a sistemas sociales antiguos revelan que pequeños cambios en la estructura de conectividad pueden producir reorganizaciones completas del sistema, alterando la estabilidad general de las poblaciones. Observaciones sobre la evolución de estrategias de supervivencia humana indican que la capacidad de adaptación no se basa en un único mecanismo dominante, sino en la combinación flexible de múltiples respuestas conductuales ante escenarios variables. Al integrar estos distintos niveles de evidencia, se perfila un modelo donde la historia humana no responde a una trayectoria estable, sino a un sistema en constante reorganización donde las poblaciones se forman, se fragmentan y se reconectan de manera continua según presiones externas e internas cambiantes. La reconstrucción de patrones de asentamiento en distintas regiones del planeta revela que la ocupación humana antigua dependía de equilibrios muy delicados entre disponibilidad de recursos y estabilidad del entorno inmediato, lo que provocaba desplazamientos frecuentes incluso en ausencia de crisis extremas visibles. Sistemas de intercambio primitivo entre comunidades sugieren la existencia de conexiones intermitentes que funcionaban más como pulsos de contacto que como redes permanentes, generando flujos irregulares de información y materiales entre poblaciones separadas. Fenómenos de convergencia cultural observados en diferentes continentes indican que soluciones similares a problemas de supervivencia aparecieron repetidamente sin necesidad de contacto directo, lo que apunta a una respuesta adaptativa común frente a presiones ambientales comparables. Estructuras de organización grupal inferidas a partir de restos arqueológicos muestran una distribución flexible de roles dentro de las comunidades, donde las funciones sociales podían cambiar rápidamente según las necesidades inmediatas del grupo. Variaciones en la densidad de ocupación humana detectadas en distintos estratos temporales evidencian que la presencia de poblaciones no era constante, sino interrumpida por periodos de abandono seguidos de recolonización progresiva. Comportamientos observados en especies sociales modernas permiten inferir que la cooperación en entornos inestables tiende a fortalecerse cuando la supervivencia depende de la acción colectiva más que de habilidades individuales aisladas. Distribuciones irregulares de herramientas antiguas sugieren que la innovación tecnológica no avanzaba de forma continua, sino a través de episodios concentrados de creatividad seguidos por fases de menor actividad inventiva. Registros de movilidad antigua indican que los desplazamientos humanos estaban condicionados por rutas ambientales variables que cambiaban con el tiempo, generando patrones de migración altamente adaptativos y no repetitivos. Dinámicas de interacción entre grupos humanos primitivos probablemente incluyeron momentos de aislamiento prolongado interrumpidos por contactos breves que podían modificar significativamente la estructura cultural de las poblaciones involucradas. Restos materiales encontrados en zonas distantes muestran similitudes estructurales que no pueden explicarse únicamente por transmisión directa, lo que sugiere la existencia de soluciones paralelas desarrolladas en contextos independientes. Organización espacial de los asentamientos sugiere que ciertos puntos del territorio funcionaban como centros temporales de agregación humana, desapareciendo posteriormente cuando las condiciones locales dejaban de ser favorables. Modelos de comportamiento colectivo indican que la estabilidad social en grupos pequeños depende en gran medida de la redundancia funcional, lo que reduce el impacto de la pérdida de individuos clave dentro de la comunidad. Análisis de patrones de dispersión cultural muestran que el conocimiento técnico podía fragmentarse rápidamente cuando las redes de contacto se debilitaban, generando reinvenciones independientes de técnicas previamente conocidas. Estructuras de ocupación detectadas en diferentes regiones sugieren una alta sensibilidad de los grupos humanos a variaciones ambientales locales, lo que provocaba ajustes constantes en su distribución espacial. Comparaciones entre distintos conjuntos arqueológicos revelan que la complejidad tecnológica no siempre sigue una progresión ascendente, sino que puede fluctuar en función de factores externos como la densidad poblacional o la conectividad entre grupos.
Evidencias derivadas de estudios de interacción ecológica indican que los humanos primitivos ocupaban múltiples nichos simultáneamente, ajustando su estrategia de supervivencia según la disponibilidad inmediata de recursos en cada entorno. Integrando todos estos elementos se configura un escenario donde la evolución humana se entiende como un proceso de reorganización constante de grupos dispersos, conectados de manera irregular y sometidos a variaciones ambientales que moldeaban de forma continua su estructura social, tecnológica y espacial.